Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Jesús, una vez más, en litigio con sus enemigos tradicionales, a los que acusa no solo de no creer su palabra, sino de no creer tampoco en las obras que hacía, las obras de bondad y de misericordia que salían de sus manos, los milagros. Pero dice también una cosa: mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y qué sucede cuando las ovejas que quieren escuchar la voz de Jesús oyen otras voces que son presentadas como voces de Cristo y que no son voces de Cristo? ¿Qué posibilidad de defensa tienen esas ovejas? Es verdad que cada uno de nosotros puede tener y debe tener una relación personal con Dios. Y en la oración, gracias al Espíritu Santo, podemos discernir qué hay de verdad y de mentira en las enseñanzas que nos dan aquellos que representan a Cristo, los sacerdotes o los obispos. Pero ¿y si no existe esa intimidad, ese discernimiento? ¿Qué posibilidad de defensa tiene el laico católico practicante, sin mucha formación teológica, pero que a pesar de todo sigue yendo a misa y escucha a un sacerdote semana tras semana en la homilía decir herejías envueltas en palabras agradables, como el que se toma un veneno dentro de una píldora dulce? ¿Y qué posibilidad tiene un niño que está yendo a la catequesis de discernir si el catequista le está enseñando la doctrina verdadera o le está enseñando una herejía? Son muy pocas las posibilidades. Incluso, aunque el niño después en su casa, sus papás corrijan esas enseñanzas, siempre va a ser la enseñanza del señor cura contra la enseñanza de mi papá. Y si la enseñanza del señor cura es haz lo que quieras, el niño o el adolescente le va a dar la razón al cura antes que a sus padres. ¿Habría algún criterio que podríamos dar a esas ovejas que quieren seguir de verdad a Jesús para que no sean engañadas por los lobos que se han disfrazado de pastor? A mí se me ocurren 3 criterios. Es una aportación, por supuesto, a un debate. Un criterio teológico, un criterio espiritual y un criterio afectivo. Criterio teológico. ¿Cómo saber que un sacerdote o un obispo están enseñando la doctrina de Jesús? Si ese sacerdote o ese obispo hace referencia a la palabra de Dios y a la tradición. A la palabra de Dios íntegra, no a una frase suelta. A la palabra de Dios íntegra, incluido también el conjunto de las cartas de San Pablo, que es el gran odiado por todos los liberales. Texto de los evangelios, texto de las cartas de Pablo y textos de los otros libros del Nuevo Testamento.
también el Antiguo Testamento, pero sobre todo el Nuevo Testamento. Si hace referencia a la tradición, o si por el contrario dice la tradición es algo que pertenece al pasado y hoy tenemos que interpretar la palabra de una manera distinta y de una manera contraria, en ruptura con esa enseñanza de 2000 años. Criterio teológico. Si el pastor dice cosas contrarias a la palabra y contrarias a la tradición, no es un representante de Jesucristo, por mucho que esté revestido de todos los capisallos con que se quiera revestir. Criterio espiritual. Generalmente estos malos pastores dicen cosas que agradan a los oídos, es decir, te dicen, haz lo que te apetezca, haz lo que te pida el cuerpo, haz lo que sea más fácil. El criterio espiritual para discernir sería que el buen pastor te va a decir, haz aquello donde haya más amor, no más sentimiento, sino más amor verdadero. Haz aquello donde haya más generosidad, que coincide casi siempre con haz aquello donde haya más sacrificio, más renuncia, más ofrecimiento de ti mismo, más imitación de Cristo. Haz aquello no que te resulte más difícil, sino que te resulte más generoso, donde haya que hacer un esfuerzo, no para pensar en ti, sino para pensar en el otro. Estos dos criterios son complementarios. Palabra de Dios y tradición y generosidad. Imitación de Cristo. Repito, casi siempre lo que te van a decir los sacerdotes liberales es que hagas lo que te apetece. Y lo van a decir envuelto en la capa de la misericordia o envuelto en la capa de las ciencias sociales modernas. Haz aquello donde haya más amor, es decir, más generosidad, más sacrificio, más pensar en el otro en lugar de pensar en ti mismo, siempre fieles a la palabra y a la tradición. Un tercer criterio, afectivo. Fíjate bien si ese pastor ama a la Santísima Virgen, porque una característica común, aunque puede haber excepciones, de pastores que no están enseñando la doctrina de la Iglesia es que no quieren a la Virgen. Es natural que no la quieran porque ella es la esclava del Señor, la que no quiso nunca, jamás sustituir a su Hijo, sino que se puso siempre al servicio de su Hijo, mientras que estos malos pastores quieren sustituir a Jesús, ponerse en el lugar de Jesús y enseñar cosas contrarias a lo que enseñó Jesús. Por eso sienten este rechazo instintivo a María. No lo vas a ver rezando el rosario, no lo vas a ver promoviendo devociones, incluso van a ir en contra de esas devociones, quitando el rosario de sus parroquias donde se celebraba, o a veces llegan al extremo de burlarse de la Santísima Virgen y de negar los dogmas. Yo conozco sacerdotes así. Conozco sacerdotes que niegan la virginidad perpetua de María. Conozco sacerdotes que se ríen de que amemos a la Virgen solo un punto menos que lo que amamos a Jesús. Estos tres criterios unidos pueden dar al fiel unas bases para el discernimiento. Ese pastor que tienes es fiel a la palabra y a la tradición, hace bien la liturgia. Ese pastor que tienes es un pastor que te invita a la generosidad, al sacrificio, al amor verdadero, a imitación de Cristo. Ese pastor que tienes ama a la Santísima Virgen, reza, promueve el rosario, promueve las devociones a Nuestra Señora. Entonces, muy posiblemente ese es un
verdadero pastor, siervo de Cristo. Después tendría que ser ese pastor santo. Bueno, todos tenemos que ser santos y ese pastor estoy seguro de que estará luchando por ser santo. Todos tenemos que serlo, pero al menos tengamos unos criterios para discernir a quién tenemos que escuchar para no dejarnos engañar por aquellos que son lobos vestidos con piel de cordero. Que así sea.